¿Qué tal? Gracias, felicidades también, Almora, a todos tus seguidores y nuevamente agradecerte la invitación al programa. Siempre. Y qué decirte, la situación bien tensa en todos los sentidos, ¿no? En cuanto al escenario represivo y político muy difícil y la situación económica aún más, ¿no? La inflación disparada. Háblanos de eso. Tú eres el tipo de entrevistado que más que que más que las preguntas, eh, yo quiero que tú pues desarrolles la idea. ¿Cómo está el problema económico que se está acentuando cada vez más de forma negativa? Tenemos que hablar de los juicios y yo tengo una pregunta Mm. específica para ti. Yo observo en seriales de televisión dedicados a combatir la criminalidad y figuras delictivas en Cuba, este serial Tras la Huella, yo veo que, por ejemplo, hay condenas por asesinato a 30 años, a 25 años, hay condenas por apuñalamiento a 15 años y así. Caramba, y me llama la atención que por salir a protestar a la calle, aunque en algunos casos haya existido la rotura de partes del erario público y demás, pero 30 años. Explícanos esto. ¿Hay alguna figura legal por sedición que explique esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, Almoro, mira, lo primero, hay que partir diciendo que en Cuba no hay sistema jurídico y legal. O sea, esto es algo que hay que especificar todo el tiempo porque las personas tratan de encontrar un respaldo supuestamente jurídico y desmentir ese respaldo. Pero es que el artículo 4 de ese texto que ellos llaman Constitución dice que se puede combatir por cualquier medio y usando cualquier vía contra aquellos que intenten cambiar el sistema imperante en Cuba. Bueno, el sistema imperante en Cuba es una tiranía despótica que ha sumido el país en una terrible crisis en todos los sentidos y ha provocado una estampida de cubanos terribles. Entonces, si usted está en contra de eso, bueno, usted puede ser reprimido, embestido, condenado, lo que ellos deseen, de la forma que ellos estimen. Así que partiendo de ahí, por eso romper una foto como lo que hizo el cubano Roberto Pérez Fonseca, te puede llevar a 10, 12 años de cárcel, o filmar una protesta también te pueden condenar a 15 años, o si usted participa y digamos con más fuerza, con más energía en la protesta y grita y comanda o lidera un grupo de personas y todo eso le puede salir en 30 años, como tú decías. O sea que realmente todo aquí está supeditado a mantener el poder y mantener todo el poder realmente. No es parte del poder, una gran parte no es todo el poder. Así que la explicación es muy simple. Individuos que se han enquistado, que no quieren soltar, que no van a soltar y están ejerciendo estos mecanismos supuestamente legales para que impere nuevamente el terror. Ese terror que conoces perfectamente que existió en los primeros años de este proceso llamado revolución, mediante los paredones, mediante las cárceles tremendas, las torturas. Luego, evidentemente, con el tiempo, seguían reprimiendo y demás, pero algunas cosas fueron quizás disminuyendo y no eran tan masivas. A partir del 11 de julio, que salieron miles y miles de cubanos a protestar, el régimen se ha visto forzado a nuevamente recordarle al cubano que ellos son brutales y que pueden serlo, ¿no? Así que esa es la Y explicación que tiene. yo tengo una duda. Yo tengo entendido que hay algunos delitos que el gobierno cubano considera en este caso para las condenas sedición. El 11 de julio tomó por sorpresa a todo el mundo en Cuba, al propio gobierno, a propios sectores de la oposición. Mi pregunta, Rodiles, ¿había en el Código Penal cubano algún delito establecido para este tipo de cuestiones y ese delito tenía un código de sentencias de 30 años, de 25 años, de 18 años, o esto se ha tenido que instrumentar en la medida o con la misma sorpresa para las autoridades judiciales cubanas que responden al gobierno, para la misma sorpresa con la que ocurrieron los hechos y las manifestaciones y protestas del 11 de julio?
Bueno, recuerda, Almora, que está por ahí la ley 88 o ley Mordaza, que es la ley por la defensa de la soberanía y la seguridad, un nombre de esto que tú conoces que le ponen ellos. Y bajo esa ley ellos pueden condenar a penas tan largas como 30 años. Eso de alguna forma pasó ya y se vio con el caso de los 75 en el año 2003, que periodistas independientes, activistas de derechos humanos, activistas políticos también en contra del régimen, le cargaron penas que iban también de 15, 20, 25 años, 28 años. O sea que eso sí estaba articulado. Lo único que por múltiples motivos el régimen en los últimos tiempos había variado su modus operandi y prefería arrestos cortos, bien violentos, repetirlos para ir cansando e ir doblegando a activistas o sencillamente presionándolos para que abandonaran el país, o penas más cortas de 3, 4 años los soltaban, seguía el hostigamiento, los volvían a meter presos, los volvían... O sea, habían variado un poco la estrategia, pero a partir de esta reacción tan masiva y contundente de miles de cubanos, yo creo que ellos deciden nuevamente activar estas herramientas que siempre han tenido. Ayer llegó aquí al sur de la Florida Oscar Casaniella del grupo San Isidro, la esposa de uno de los detenidos. Eh, También está aquí, prácticamente del grupo San Isidro, todos de una manera u otra han ido saliendo y se encuentran en el exilio. Eh, ¿Sigue siendo esta la opción para las autoridades cubanas, el destierro, montar en un avión o lograr que firmen que se quieren ir? Porque lógicamente también hay mucha presión. Sabemos que todo el que está en Cuba, incluyéndolo usted, se esté de acuerdo o no con los puntos de vista, todo el que está allí tiene una presión que cada vez es mayor. ¿Es esa la opción, prisión o destierro? ¿Sigue siendo? Ha sido la opción también durante estos 63 años. Recordemos que lo primero que hizo el régimen fue robarle propiedades, presionar también a las familias, encarcelar para que todo el mundo fuera abandonando la isla. Y la mayoría de los presos, muchas personas que han trascendido en la historia reciente de nuestro país, cumplieron las condenas y de las cárceles salían al destierro. Esa misma técnica la ha seguido usando el régimen. En algunos momentos las personas han estado encarcelados, en otros momentos han estado fuera de las cárceles, pero como si estuvieran encarcelados y con una presión terrible. Y todo eso, evidentemente, ellos han comprobado que le da resultado una vez que siguen atomizando cualquier tipo de articulación dentro de la isla. Y ese es un punto, Almora, que a mí me parece tremendamente importante de discutir, porque sabes que uno de mis señalamientos en los últimos tiempos ha sido que debido al poco apoyo que ha recibido la oposición, o sea, un apoyo realmente serio, estructurado en el tema de lo político, recursos y demás, se le facilita al régimen seguir repitiendo esa misma receta. Incluso en algún momento ocurre que los grupos llegan a cierta madurez o cierto desarrollo que necesitan un plus, necesitan realmente más visibilidad, más foco sobre ellos, no se ha dado y el régimen entonces yendo arriba de ellos, los activistas, ha logrado que dispersar los grupos y que al final languidezcan ciertos proyectos. Yo diría que por ejemplo, uno de ellos fue precisamente lo que pasó cuando la Primavera Negra, el proyecto Varela había aglutinado una buena cantidad de activistas a lo largo y ancho del país. El régimen le fue con todo y atomizó todo ese ímpetu y el MCL, y en especial la figura de Osvaldo Payá, fue siendo arrinconada y él mismo se quejaba en múltiples ocasiones del poco apoyo que recibía y bueno, lamentablemente sabemos cómo culminó su vida con esa terrible situación que evidentemente apunta a las manos del régimen. Pero todo esto, Almora, es un ciclo y un círculo vicioso que estamos viendo ahora en el último capítulo con el tema de los activistas de San Isidro. Me voy a remitir, me voy a remitir a un artículo y una declaración que usted ha hecho a El American, diciendo que hasta 30 años en prisión por protestar pacíficamente. Los familiares de los presos políticos están atónitos, ha dicho Rodiles. No pensaron que por salir a protestar iban a tener estas consecuencias. Con respecto al gobierno de Joe Biden, dice Rodiles,
Ha sido una administración débil que solo ha respondido simbólicamente. Cancelarle las visas a funcionarios del régimen que jamás pensarían en ir a Estados Unidos es algo simbólico. Yo estoy de acuerdo con eso. Esa gente nunca han pensado ni piensan venir a Estados Unidos. Cancelar visas a funcionarios del régimen cubano, eso simplemente es postalita, pienso yo. Dice Rodiles, nosotros esperábamos sanciones que tuvieran más peso y que forzaran al régimen a aflojar. Continúa Rodiles, la responsabilidad no se limita al gobierno de Biden. Esperábamos más de los políticos cubanoamericanos, dice Rodiles, sobre todo durante la administración del expresidente Donald Trump. Muchos políticos cubanoamericanos se han quedado solo en el discurso. Yo quiero que usted pues nos desarrolle estas declaraciones. Sí, Almora, yo creo que es muy simplista decir que la responsabilidad de lo que está ocurriendo acá al interior de la isla es exclusivamente de la administración Biden. Evidentemente, esta administración carga con la responsabilidad de tener que dar o haber perdido la oportunidad de dar una respuesta mucho más sólida a todo el abuso que se está cometiendo y que se ha cometido después del 11 de julio. Pero previamente a eso, el trabajo y la situación que tenía la oposición era bastante precaria. En ese sentido, cuando ocurre lo del 11 de julio, nosotros no teníamos, la oposición no tenía, ni la sociedad civil, la capacidad de poder llevar aquellas protestas y aquel descontento popular y buscar capitalizarla en una presión política más contundente o en obligar al régimen a cambios. No teníamos esa posibilidad. Y eso es precisamente por esa falta de apoyo y trabajo serio, que muchas veces, y diría que casi en la mayoría, se ha reducido a esos discursos exaltados donde dicen Cuba va a ser libre, ya no le queda nada a la tiranía, está al doblar de la esquina. Y lo que estamos viendo es ahora mismo un escenario mucho más complicado. En los últimos días se ha visto en las noticias y ha llamado bastante la atención las declaraciones de altos funcionarios rusos en relación a su implicación más en la región con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, lo sabemos, Irán también, China también. O sea, que el ajedrez político y geopolítico que está imperando en la región es mucho más complicado. El panorama es mucho más complicado que sencillamente dar discursos y decir viva Cuba libre, la dictadura está temblando de miedo y con un poquito de manifestaciones o demás se acaba aquello. No. El tema es mucho más serio. Y si bien el régimen, y esto es una cosa que me interesa también mucho enfatizar, si bien el régimen está en un momento tremendamente crítico para ellos, están en pleno paso de batón de la vieja élite a los herederos, en una situación de crisis tremenda, un descontento también. Si bien eso es parte de la realidad, también es parte de la realidad que la sociedad civil y la oposición está en uno de los puntos más débiles en los últimos lustros. Yo coincido con usted en ese aspecto y le voy a dar mi percepción. Estamos en el 2022, año 2025. Se supone que ya la vieja guardia, los mochileros, los históricos que quedan, incluyendo a Raúl Castro, si no han pasado a la historia, pues ya están en una situación donde la gobernabilidad o la influencia mental que puedan tener sobre la sociedad, el partido y los organismos regentes de esa sociedad ya no van a existir. Estamos hablando de nonagenarios, estamos hablando de José Ramón Machado Ventura, estamos hablando de Ramiro Valdés, que es el que mejor está de salud de todos ellos, estamos hablando de Raúl Castro, de Guillermo García Frías y algunos otros tantos. Hay otra generación de septuagenarios que están ahí, pero bueno, lo que iba. Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que sigue ganando influencia dentro de Cuba. Sabemos que, al margen de todo esto, estuvo casado con Débora Castro Espín, una de las hijas, si no es la mayor, de Raúl Castro y Vilma Espín. Año 2025, el escenario diferente. Hay quienes están planteando, y yo me suscribo a eso, de un proceso de apertura económica ya sin los históricos, un proceso similar a China y Vietnam, que muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, estarían dispuestos a comprar como se lo han comprado a China, como se lo han comprado a Vietnam, como se lo han comprado a Arabia Saudita, donde hay regímenes que no son democráticos y sin embargo ha cambiado
el ajedrez y las relaciones con esos países en base a los intereses económicos. Será lo que no le guste a mucho cubano dentro y a mucho cubano fuera, pero es un escenario que veo del cual no se habla y es muy potencial. ¿Cómo lo ve usted desde adentro, Antonio Rodiles? Bueno, como dices, Almora, esa carta es muy probable o sea, que la intenten al menos. Que ocurra ya veremos ya. Yo creo que el régimen se ha tomado mucha más precaución que lo que hicieron los vietnamitas o los chinos debido al exilio cubano, a la diáspora tan cercana y con una influencia en la política de los Estados Unidos. Y ahí va el tema de lo que mencionaba en el artículo. Si el exilio y la diáspora cubana no se enfoca realmente en ese trabajo serio, en la articulación política, en que reaparezcan actores políticos al interior y al exterior de la isla en un trabajo y que se concatenen en un trabajo para lograr la democratización de la isla, pues el régimen va perdiendo ese miedo, porque sencillamente sabe que lo que hay del otro lado, que es esa variable a la que tanto ellos temen, se pierde y se diluye en nimiedades, en circos, en más espectáculo que realmente política seria y dura. Es así que si sigue ocurriendo esto, si seguimos en esta línea donde no hay un liderazgo político claro, con una estrategia del lado de allá del estrecho de la Florida, donde estás tú ahora, bueno, el régimen le va a ir perdiendo el miedo a dar esos pasos hacia como dijo en alguna ocasión Deng Xiaoping, apertura política y apertura económica. Antonio Rodiles, Antonio González Rodiles, muchísimas gracias. Antes, a manera de resumen, ¿le gustaría a usted acotar algo que no hemos hablado, algo que usted tenga interés, alguna visión desde allí, desde adentro, desde La Habana, directamente a esta hora que a mí se me haya escapado porque estoy aquí y lógicamente no tengo la vivencia que pueda tener usted o cualquiera que esté dentro de Cuba ante estas circunstancias? Bueno, Almora, resumen, una situación crítica, el régimen para nada está sentado completamente, está a tientas caminando, viendo cómo logra fincarse, un país muy descontento, una crisis tremenda, pero la debilidad nuestra y la falta de liderazgo con una política seria y propuestas que hay en el exilio puede permitirle a ellos sobrevivir un momento tan difícil. O sea, estamos de alguna forma viviendo, yo diría que algo muy similar a lo que se vivió en los años 90. A manera de resumen, y me parece muy bien dicho, desde acá, las estrategias hasta ahora, fíjense, no es que no exista la razón, quizás la razón asiste, pero la realidad es que las estrategias que desde aquí se han seguido, con la mejor intención por parte de muchos, por parte de otros no, pero esas estrategias hasta ahora no han conducido a nada. Y eso, como dice Antonio González Rodiles, el gobierno cubano tiene sus debilidades, pero esas debilidades no son mayores debido precisamente a las debilidades de esta parte. A buen entendedor, pocas palabras. Antonio González Rodiles, su canal de YouTube, donde pueden estar en contacto con usted a lo largo de toda la semana, de todos los días, de todos los meses. Bueno, el canal de YouTube es el de Estado de SATS y también en Facebook nos pueden seguir. Y en Twitter también, Estado de SATS, en la página web también estadodesat.com. Yo lo tengo puesto ahí en un scroll a través de la transmisión, pero para los que están en la radio, Estado de SATS. STATS, Estado de SATS, vayan ahí a YouTube y tendrán a Antonio Rodiles, González Rodiles. Muchas gracias directamente desde La Habana, estimado amigo. Gracias, un abrazo y un saludo a todos tus seguidores. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.